Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que les helará la sangre y les hará mirar 2 veces la luna? Hoy les traemos un relato que no es para corazones débiles, el ritual de la luna negra, una historia de terror cósmico, sacrificios ancestrales y un pueblo maldito que esconde un secreto aterrador. En resumen, un hombre llamado Daniel llega a Lun-Mort, un pueblo perdido donde las sombras respiran y los habitantes se esconden máscaras de pesadilla. Cada luna negra, ofrecen un sacrificio a Yig-Bet, un dios hambriento que vive en la oscuridad de la noche. Pero esta vez, el ritual se rompe, y Daniel descubrirá que algunos horrores no pueden ser contenidos, solo sobrevividos. Desde casas que sangran hasta sacerdotisas poseídas, desde sótanos de carne viva hasta una luna que observa, esta historia los llevará al límite entre la cordura y el abismo. Así que, buscadores de misterios, ¿se atreven a comenzar? Porque una vez que entren a Lun-Mort, no habrá vuelta atrás. Que inicie el viaje. La bienvenida al pueblo de los susurros. La carretera estaba muerta. Eso fue lo primero que pensó Daniel cuando su auto se detuvo en medio de la nada, el motor ahogándose en un último estertor antes de apagarse para siempre. El paisaje, envuelto en una neblina espesa y fría, parecía devorar la luz de los faros. A lo lejos, apenas visible entre la bruma, un letrero oxidado se balanceaba con el viento. Bienvenidos a Lun-Mort. Población, 212. 212, murmuró Daniel, frotándose los brazos. Con esta niebla, parece más bien un pueblo de fantasmas. El silencio era absoluto. Ni insectos, ni pájaros, ni siquiera el crujido de las ramas. Solo el sonido de sus propios pasos sobre el asfalto agrietado. Decidió caminar hacia el pueblo. La calle de los ojos ocultos. Las casas de Lun-Mort eran antiguas, de madera carcomida y ventanas empañadas. Pero lo más inquietante eran las cortinas. Todas estaban corridas, como si alguien o algo estuviera observando desde dentro. ¿Hola?, llamó Daniel, su voz rebotando en las paredes como un eco ahogado. ¿Alguien puede ayudarme? Mi auto se averió. Nadie respondió. Sin embargo, sintió movimiento. En una ventana del segundo piso de una casa derruida, una cortina se apartó levemente. 2 ojos brillantes, demasiado grandes para ser humanos, lo miraron fijamente antes de desaparecer. Daniel tragó saliva. Esto es una mierda, susurró, apretando el teléfono, que, por supuesto, no tenía señal. La taberna del hombre sin rostro. El único lugar con luz era una taberna al final de la calle. Un letrero chirriante rezaba, el último refugio. Al entrar, el olor a cerveza rancia y carne pasada lo golpeó. Un puñado de personas estaban sentadas en las mesas, pero ninguna alzó la vista. ¿Alguien sabe dónde hay un mecánico?, preguntó Daniel, forzando una sonrisa. Finalmente, un hombre alto, de espaldas encorvadas y piel cetrina, se levantó tras la barra. Forastero, dijo, con una voz que sonaba a arena moviéndose en un ataúd. No deberías estar aquí. Sí, lo sé, mi auto se codió. Solo necesito ayuda. Los demás clientes, ahora, sí lo miraban. Sus expresiones eran extrañas, una mezcla de lástima y hambre. No hay mecánicos en Lun-Mort, respondió el hombre. Pero puedes quedarte. Hasta mañana. ¿Mañana? Sí. Los labios del hombre se estiraron en algo que intentaba ser una sonrisa. Mañana todo estará más claro. La habitación del viajero. Le asignaron un cuarto en la posada adjunta a la taberna. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos grabados en la madera, como runas antiguas. ¿Qué es esto?, preguntó Daniel, pasando los dedos sobre las marcas. Tradiciones locales, respondió el tabernero, encendiendo una vela, para proteger a los huéspedes. Antes de irse, el hombre lo miró fijamente. No salgas de esta habitación. No importa lo que escuches, especialmente cuando la luna esté alta. Los susurros nocturnos. Daniel no pudo dormir. El viento aullaba afuera, pero entre los gemidos del aire, escuchó algo más. Forastero. Era un susurro, como si alguien estuviera justo al otro lado de la puerta. Él viene por ti. Daniel se incorporó, el corazón latiéndole en el cuello. ¿Quién está ahí?,
Silencio. Luego, un golpe en la ventana. Al acercarse, vio algo que lo paralizó. Afuera, bajo la luz pálida de la luna llena, una luna negra, como si algo la estuviera corrompiendo, había figuras. Docenas de ellas. Parecían humanos, pero sus movimientos eran erráticos, como marionetas rotas. Y todas llevaban máscaras de madera, talladas con sonrisas grotescas. «Es casi medianoche», susurró una voz desde el pasillo. Y entonces, el reloj de la iglesia del pueblo comenzó a sonar. 12 campanadas. Los huesos bajo el pueblo. La danza de las máscaras. Las campanadas de medianoche resonaron como martillazos en el cráneo de Daniel. Desde la ventana de su habitación, vio como las figuras enmascaradas comenzaban a moverse al unísono, formando un círculo perfecto en la plaza del pueblo. Sus cuerpos se contorsionaban en movimientos imposibles, como si sus huesos estuvieran hechos de goma. «No mires». La voz del tabernero lo hizo retroceder. El hombre estaba ahora en el umbral de su puerta, con los ojos inyectados en sangre y un cuchillo de carnicero en la mano. «¿Qué mierda está pasando aquí?», gritó Daniel, buscando algo con qué defenderse. «Es la ceremonia», respondió el hombre, sin dejar de sonreír. «Cada luna negra, él exige un alma. Y esta vez, te eligió a ti». El tabernero avanzó, pero Daniel reaccionó. Con un movimiento brusco, lanzó la vela encendida hacia su rostro. El hombre aulló cuando las llamas le lamieron la piel, y Daniel aprovechó para empujarlo y salir corriendo por el pasillo. El secreto bajo las tablas del piso. Los escalones crujieron bajo sus pies mientras bajaba las escaleras hacia la taberna vacía. Las paredes, antes cubiertas de símbolos inocentes, ahora mostraban su verdadero propósito: runas de sangre seca, dibujadas en patrones que hacían arder los ojos de solo mirarlas. En un rincón, una trampilla entre las tablas del suelo llamó su atención. «Aquí abajo está la verdad». La voz era femenina, susurrante, como si saliera de las paredes mismas. Con las manos temblorosas, Daniel levantó la trampilla. El olor lo golpeó primero, una mezcla de carne podrida y hierbas amargas. La vista lo dejó sin aliento. Pilares de huesos humanos apilados hasta el techo. Cráneos con agujeros en la frente, como si algo les hubiera succionado el cerebro. Y en el centro, un altar de piedra negra con runas que brillaban con un resplandor violeta. «Dios mío», murmuró. No respondió una voz a sus espaldas. «No es Dios». La sacerdotisa de la luna negra. Era una mujer alta, vestida con harapos que alguna vez fueron un traje ceremonial. Su cabello, blanco como la ceniza, caía en mechones despeinados sobre un rostro demacrado. Pero lo peor eran sus ojos, completamente negros, sin pupila, sin blanco. «Soy Eliana», dijo, acercándose. La última que intentó escapar. «¿Qué quieren de mí?», exigió Daniel, agarrando un fémur del montón de huesos, listo para usarlo como arma. «Nada personal», respondió ella, señalando el altar. «Pero el dios de la luna negra tiene hambre. Y si no le damos un forastero, se comerá a todo el pueblo». Fuera, los cantos de los enmascarados crecían en intensidad. «Yigbet, Yigbet, Yigbet». «Espera», tartamudeó Daniel. «Dijiste que eras la última que intentó escapar. ¿Qué pasó con las demás?». Eliana se tocó el pecho, donde un hueco oscuro latía bajo su piel. «Nosotras. Solo somos recipientes». Entonces, algo se movió dentro de su cavidad torácica. El primer intento de escape. Daniel no lo pensó dos veces. Saltó hacia la escalera, pero Eliana era rápida. Demasiado rápida. Sus dedos, alargados y con uñas como garras, se cerraron alrededor de su tobillo. «No puedes huir», aulló. «La luna ya te vio». Daniel gritó y pateó con todas sus fuerzas, golpeándola en la cara. Algo crujió, pero ella no sangró. En cambio, un líquido espeso y negro brotó de su nariz rota. Logró liberarse y salió corriendo hacia la puerta trasera de la taberna. La noche lo envolvió, pero el pueblo ya no era el mismo. Las calles estaban cubiertas de una sustancia pegajosa y brillante, como telarañas bajo la luz de la luna negra. Y en el centro de la plaza, los enmascarados habían terminado su danza. Ahora, rodeaban algo en el suelo. Algo que se retorcía. Algo que gritaba. «El elegido».
No, gritó una voz familiar. Era una mujer joven, con el pelo teñido de rojo, atada a un poste. Otra forastera. Por favor, ayúdame, lloró. Vinimos de mochileros, pero ellos... Un enmascarado le clavó un cuchillo en el estómago, y sus gritos se convirtieron en burbujas de sangre. Daniel retrocedió, pero chocó contra algo sólido. El tabernero. No te preocupes, susurró el hombre, mientras otros brazos lo agarraban desde la oscuridad. Tú no sentirás dolor. Y entonces, la luna sangró. La sangre de Yigbet. El sacrificio interrumpido. Las manos callosas de los enmascarados apretaban los brazos de Daniel como grilletes de carne. El olor a sudor rancio y hierbas quemadas le llenaba la nariz mientras lo arrastraban hacia el centro de la plaza. Bajo sus pies, el suelo no era tierra ni piedra, sino algo orgánico, una membrana pulsante que se contraía al contacto, como si el pueblo mismo estuviera vivo. «Suéltenme, malditos locos», gritó, retorciéndose. Nadie respondió. Solo el murmullo constante de sus voces repitiendo el mismo nombre, una letanía que helaba la sangre. Yigbet, Yigbet, Yigbet. Delante de ellos, el cuerpo de la chica pelirroja yacía destrozado sobre el altar de piedra negra. Su sangre, en lugar de escurrir, flotaba en serpentinas rojas hacia arriba, como si la luna la succionara. Y entonces, la luna parpadeó. Daniel contuvo el aliento. Por un instante, vio algo en el disco negro del astro nocturno, una fisura, una pupila gigantesca que se abría para mirarlo directamente. «Ya viene», aulló Eliana, arrodillándose frente al altar con los brazos en cruz. «El devorador de almas». El viento se volvió un grito. Las paredes de las casas cercanas comenzaron a sangrar por las junturas de las maderas. Y en el centro de la plaza, el aire se dobló sobre sí mismo, formando un hueco hacia la nada. La verdad sobre Lunmort. «No dejes que te toque», una mano huesuda agarró a Daniel por la muñeca. Era un anciano escondido entre las sombras de una casa abandonada. Sus ojos, aunque llenos de miedo, tenían un destello de lucidez que faltaba en los demás. «¿Quién?» «No hay tiempo», cortó el viejo, arrastrándolo hacia un callejón. «Tienes que ver esto». En el interior de la casa, las paredes estaban cubiertas de periódicos amarillentos y fotografías en blanco y negro. Fotos de turistas desaparecidos. «Llevamos 200 años alimentándolo», susurró el anciano. «Cada luna negra, un alma. Pero ya no es suficiente. Ahora quiere más». «¿Por qué no escapan?», preguntó Daniel, observando cómo la sustancia negra de las calles se arrastraba hacia la casa como una niebla viva. «Porque no podemos». El hombre se levantó la camisa, revelando que su torso estaba fusionado con la pared de la casa, como si la madera hubiera crecido dentro de su piel. Los elegidos para el próximo sacrificio se vuelven parte del pueblo. Literalmente. Fuera, los cantos se volvieron más frenéticos. Algo grande se movía en el portal. El dios que habita en la oscuridad. El primer tentáculo salió del vacío. Era delgado como un alambre, pero infinitamente largo, retorciéndose en el aire antes de clavarse en el cadáver de la pelirroja. La carne de la chica se desintegró al contacto, convertida en polvo negro que el tentáculo absorbió con un sonido de succión repulsivo. Entonces, el resto de Yigbet emergió. No tenía forma definida, solo un amasijo de extremidades oscuras, boca sin rostro y ojos que se abrían y cerraban al azar en su superficie. Pero lo peor era el sonido, un zumbido grave que hacía vibrar los huesos, como si cada célula del cuerpo entendiera instintivamente que aquello era antinatural. «Es tu turno», gritó Eliana, señalando a Daniel. Los enmascarados lo empujaron hacia el altar. La traición de la sacerdotisa. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Eliana saltó delante de Daniel, interponiéndose entre él y el dios. «No», rugió, sus ojos negros brillando con lágrimas de alquitrán. «Esta vez, me llevas a mí». Yigbet se detuvo. Las bocas en su superficie se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa. «Traidora», resonó una voz en todas las mentes a la vez. El primer tentáculo se clavó en el pecho de Eliana. Ella gritó, pero no de dolor, de liberación. «Corre, idiota», le escupió a Daniel, mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse. El sótano de la iglesia.
Ahí está la manera de matarlo. La huida a través del infierno. Daniel no lo pensó dos veces. Mientras Yigbet se deleitaba con el Yana, él corrió hacia la iglesia al final del pueblo, esquivando las casas que ahora respiraban, sus ventanas dilatándose como fosas nasales. El anciano había dicho la verdad. Algunos habitantes estaban fusionados con las estructuras, sus rostros sobresaliendo de las paredes, gritando maldiciones mientras pasaba. Él te encontrará, chilló una mujer cuyo cuerpo emergía de un árbol. Nadie escapa de la luna negra. La puerta de la iglesia estaba sellada con cadenas, pero algo desde dentro las movía, como si estuviera vivo. Y entonces, Daniel escuchó el sonido más aterrador de todos. Silencio. Los cantos habían cesado. Yigbet había terminado con el Yana. Y ahora, venía por él. Las entrañas de la bestia. La iglesia que respira. Las cadenas que sellaban la puerta de la iglesia crujieron bajo las manos de Daniel. No estaban oxidadas, sino pegajosas, como si hubieran sido tejidas con tendones secos. Con un tirón brutal, se rompieron, y la puerta se abrió con un gemido que sonó demasiado humano. El interior era peor de lo que imaginó. Los bancos de madera estaban cubiertos de una membrana traslúcida que latía al ritmo de un corazón invisible. Las paredes sangraban por los poros, y el aire olía a placenta podrida. Pero lo más horripilante era el altar. No era de piedra, sino de huesos vivos, fusionados en una espiral que ascendía hacia el techo abierto, donde la luna negra observaba como un ojo gigantesco. Tú no perteneces aquí. La voz vino de todas partes y de ninguna. Daniel se giró, buscando al intruso, pero solo vio su propio reflejo distorsionado en los vitrales manchados. Excepto que su reflejo sonreía. El sótano recordó entre jadeos. El Yana dijo que ahí estaba la manera de matarlo. Corrió hacia una trampilla cerca del altar, pero al agarrar el pestillo, este le mordió los dedos. El sótano de los condenados. Con un grito, Daniel pateó la trampilla hasta que cedió. Las escaleras que llevaban abajo no eran de madera, sino de costillas humanas ensambladas. El sótano era una caverna de carne. Paredes de músculo palpitante. Venías que bombeaban líquido negro. Y en el centro, un corazón gigante, suspendido en una red de arterias que se extendían hacia las paredes como raíces. No era el corazón de Yigbet. Era el corazón de Lunmort. No es un pueblo, murmuró Daniel, sintiendo el pánico arañarle la garganta. Es parte de él. Alrededor del órgano, decenas de cuerpos semidigeridos colgaban de las paredes, fusionados con la carne del lugar. Algunos aún se movían, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Y entonces, el corazón latió. Con cada pulsación, un nombre resonaba en el aire. Daniel. 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 El arma olvidada. Entre los cadáveres, algo brilló. Era una daga. No de metal, sino de hueso lunar, un fragmento pálido y frío que emitía su propia luz fantasmal. La hoja estaba incrustada en el pecho de un esqueleto vestido con ropas de peregrino del siglo XIX. Tómalo. La voz era de el Yana. O quizá de su imaginación. Daniel arrancó la daga del cadáver, y al hacerlo, todo el sótano gritó. Las paredes se contrajeron, expulsando chorros de líquido negro. Fuera, el suelo tembló, y el sonido de Yigbet retumbó como un trueno lejano. Te voy a matar, hijo de puta, rugió Daniel, apretando el arma. Pero entonces, las escaleras se cerraron detrás de él. Y algo comenzó a subir desde las profundidades. El verdadero rostro de Yigbet. Primero fueron los dedos, largos, delgados, con articulaciones invertidas. Luego el brazo, cubierto de ojos que parpadeaban en desorden. Finalmente, la cara emergió de las sombras. Era el Yana. O lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba destrozado, pero vivo, reconstruido con partes de otros sacrificios. Su boca se abrió para hablar, pero en lugar de voz, salió un enjambre de moscas negras que formaron palabras en el aire. Tú. No. ¿Entiendes? Nosotros lo creamos. Nosotros lo alimentamos. Y ahora, es demasiado tarde. Daniel retrocedió, pero la daga en su mano brilló con intensidad. El Yana, si aún estás ahí. Ayúdame, suplicó.
Los ojos de la criatura parpadearon, y por un instante, vio humanidad en ellos. El corazón, susurró la voz verdadera de Elyana desde algún lugar dentro del monstruo. Destrúyelo, y todo terminará. El pacto final. El suelo tembló con más fuerza. Yigvet estaba cerca. Daniel no lo dudó. Corrió hacia el corazón gigante y, con un grito que le desgarró la garganta, clavó la daga en su superficie. El universo explotó en dolor. La iglesia, el pueblo, el cielo mismo, gritaron. La luna negra parpadeó, y por primera vez en siglos, la luz verdadera la atravesó, revelando el horror en su interior. Millones de almas atrapadas, retorciéndose en su superficie como gusanos en una pesadilla infinita. Yigvet no era un dios. Era una plaga. Y Daniel acababa de herirla de muerte. El último aliento de Lunmort. El colapso de la realidad. La daga de hueso lunar ardía en las manos de Daniel como un trozo de hielo al rojo vivo. El corazón de Lunmort palpitaba frenético bajo su hoja, expulsando chorros de un líquido espeso que olía a vómito y cobre. Con cada latido, el suelo se abría en grietas que revelaban lo que había debajo. Un vacío. No oscuridad, no sombras, sino nada, un hueco en la realidad donde ni siquiera el tiempo existía. «Está muriendo», gritó Elyana, su voz surgiendo por última vez de la masa retorcida de carne y ojos que alguna vez fue su cuerpo. «Pero nos llevará con él». Las paredes del sótano comenzaron a desintegrarse, revelando el verdadero horror. Lunmort nunca había sido un pueblo. Era una costra. Una costra seca sobre una herida cósmica, y ahora, la infección supuraba. El dios herido. Yigvet emergió del cielo. Su cuerpo, si es que podía llamarse así, era un tumor gigantesco de tentáculos y bocas, pero ahora sangraba luz negra por 1000 heridas. La luna negra se quebró como un huevo, y de su interior cayeron los sacrificados, cientos de cuerpos conservados en ámbar de pesadilla, sus rostros congelados en gritos eternos. «Tú». La voz de Yigvet partió el aire como un hacha. Daniel cayó de rodillas, sintiendo como su mente se desgarraba al intentar procesar el sonido. «Tú eres mi último sacrificio». Un tentáculo se lanzó hacia él, pero la daga en su mano cantó. Un sonido agudo, como cristal golpeado, y el miembro monstruoso se desintegró al contacto. «No soy de nadie, hijo de puta», rugió Daniel, levantándose. «Y hoy aprendes lo que es el miedo». Corrió hacia el corazón moribundo y, con todas sus fuerzas, lo atravesó. El fin de todas las cosas. El universo contuvo el aliento. Por un segundo, todo fue silencio. Entonces, el grito. Un sonido que no pertenecía a este mundo ni a ningún otro, el chillido de algo antiguo y hambriento dándose cuenta, por primera vez en su existencia infinita, de que podía morir. Yigvet estalló en 1000 fragmentos de oscuridad pura. Las casas de Lunmort se desinflaron como pieles vacías. Los enmascarados cayeron muertos, sus cuerpos reducidos a polvo al instante. El cielo se rasgó, y por primera vez en siglos, la luna volvió a ser blanca. Pero el vacío bajo el pueblo seguía allí. Y crecía. La última decisión. «No puedes quedarte», dijo una voz a su espalda. El anciano que lo había ayudado estaba allí, pero ahora Daniel podía ver la verdad. No era humano. Mitad hombre, mitad madera viva, sus raíces se hundían en el suelo que se desvanecía. «¿Qué eres?», preguntó Daniel, retrocediendo. «El primero. El que lo invocó». Sus ojos brillaron con lágrimas de savia. «Hace 200 años, mi pueblo moría de hambre. Rezamos por un milagro». Y él respondió. El vacío se extendía, devorando los restos del pueblo. «Tienes que correr», urgió el anciano. «Hacia la carretera. No mires atrás». «¿Y tú?». «Yo pertenezco a esto». Sus piernas ya eran troncos. «Pero tú puedes escapar». Daniel quiso argumentar, pero el suelo bajo sus pies comenzó a ceder. Así que corrió. El camino a casa. La niebla se disipaba. Los árboles recuperaban sus formas normales. A lo lejos, el auto de Daniel seguía allí, exactamente donde lo dejó. Pero algo era distinto. El letrero a la entrada del pueblo ahora decía: Lunmort. Población, 0. Al subir al auto, el motor arrancó al primer intento.
Daniel no lo pensó dos veces. Pisó el acelerador y no miró atrás. Hasta que lo hizo. En el espejo retrovisor, por un instante, vio algo. Una silueta alta, demacrada, con ojos negros y una sonrisa demasiado grande, ondeándole a Dios desde la niebla. Luego, desapareció. La luna vigila. 3 meses después, Daniel despertó sudando en medio de la noche. La pesadilla había sido la misma, el pueblo, los enmascarados, el Yana. Se levantó para beber agua, y al pasar frente a la ventana, algo lo hizo detenerse. La luna estaba llena. Y en su superficie, por un segundo, juró ver una mancha negra que se movía. Como una pupila. Como una herida. Como algo que recordaba. Fin. Felicidades, buscadores de misterios. Han llegado al oscuro desenlace del ritual de la luna negra, y si están escuchando esto, significa que sobrevivieron al horror del Unmord. Felicitaciones, valientes. Ahora queremos saber, ¿qué les pareció esta historia? ¿Los puso nerviosos? ¿Les hizo mirar con desconfianza la luna esta noche? ¿Qué fue lo que más los perturbó? ¿El pueblo vivo, los sacrificios o el verdadero rostro de Yigbet? Déjennos en los comentarios sus teorías y reacciones. Pero esto no termina aquí, buscadores. La próxima historia los espera con más misterios, más terror y más secretos ocultos en la oscuridad. Así que no se pierdan lo que viene, porque cada relato es una puerta a lo desconocido. Antes de irse, denle me gusta o pulgar arriba si disfrutaron este viaje al horror. Compartan con otros buscadores de misterios que amen las historias escalofriantes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse lo que vendrá. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Que la luna no los encuentre dormidos.